Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega del canal Analítica de Logística y Distribución. Continuamos en este vídeo con la serie dedicada a lácteos del sur y continuamos con la última etapa del proceso que vamos a seguir o que hemos seguido hasta ahora de análisis de dicho caso. Todo el viaje que hemos emprendido hasta este momento, todo el conjunto de vídeos que nos preceden en esta lista de distribución, está dedicado a lo que es la parte de análisis o de preparación, mejor dicho, de la información para la toma de decisiones. La preparación de la información ha incluido la creación del clon, lógicamente, y la creación y análisis de los KPIs. Es ahora momento de empezar a trabajar sobre la optimización de decisiones. Esta es la parte, este es el destino final de toda analítica de negocios. Es decir, la analítica lo que nos va a servir es para llegar a la toma de decisiones que sean óptimas, que sean, en definitiva, decisiones que maximicen lo bueno o que minimicen lo malo. Y ahí es donde realmente adquiere valor todo el trabajo que hemos realizado. Bien, en nuestro caso concreto, recuerden, estábamos con una información que estaba recogida en un sumario de KPIs y podemos pensar que bueno, pues una primera decisión interesante que conviene tener muy optimizada se corresponde con la decisión sobre cuál es el punto a partir del cual yo tengo que enviar mercancía. Nosotros, como paso previo en el enunciado del ejercicio, decíamos que dicha cantidad de stock se correspondía con el stock que debía haber en el momento de la recepción de mercancía, se correspondía con un stock correspondiente, equivalente a la demanda diaria más el 100% de la demanda del día siguiente. Este era el enunciado, pero realmente en este momento no sabemos si esa es el nivel de reenvío que maximiza, en este caso, el margen logístico. Bueno, y lógicamente una opción para resolver, digamos, esta decisión, es decir, para saber cuál es el nivel de demanda del día siguiente que va a marcar, junto con la demanda del día en el que se recibe, el punto de reenvío de mercancía que maximiza el margen logístico, pues como pone aquí, lo podemos intentar resolver. Ya veremos cuáles son los resultados que se obtienen con Solver. Hagamos o veamos esto cómo se podría hacer. Bueno, pues lo que podemos hacer es decir, utilizar la herramienta Solver de Excel, y esto se utiliza del siguiente modo. Nos vamos a datos, nos vamos a Solver y en Solver, una vez que pinchamos aquí, nos va a salir un menú. Bien, decirles antes de todo que si no tienen Solver en su menú de opciones de datos, vean o busquen cómo incorporarlo. Ese es un proceso bastante sencillo de hacer y tienen cantidad de información incluso en YouTube, en muchos otros vídeos en el que pueden ver cómo incorporar Solver a su Excel. Yo no voy a ocupar tiempo en eso en este vídeo y bueno, les invito a que lo busquen en cualquier vídeo de YouTube. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues establecemos en un primer lugar, decimos, oye, vamos a establecer un objetivo. Y el objetivo, pues vamos a empezar trabajando con los KPIs que se deducen no de las 100 simulaciones que veíamos en el vídeo anterior, sino de los KPIs directamente que se obtienen de la simulación que ahora mismo está en nuestra huella logística. Por tanto, vamos a utilizar L34, esta celda que tienen aquí, L34. Bueno, esto es lo que queremos maximizar, por eso ponemos aquí maximizar. Y lo vamos a maximizar, ¿cómo? Bueno, pues alterando o cambiando los valores de la variable B14. Por tanto, pues realmente así de sencillo es. Sujeto a restricciones, esta no vamos a incorporar ninguna restricción, de momento al menos. Y si lo que sí vamos a hacer es convertir las variables sin restricciones no negativas, es decir,
En el peor de los casos, no utilizamos o no tenemos valores negativos en ninguna de ellas. De hecho, aquí, pues de momento los costes están positivos, etcétera. Por tanto, pues eso sí. Y el método de resolución, vamos a utilizar el GRG non-linear. Si ustedes lo hacen, verán que ni el simple ni el evolutionary funciona. El GRG non-linear lo que nos permite es precisamente optimizar cuando tenemos funciones no lineales. Este es el caso y lo veremos, lo vamos a graficar, lo vamos a ver, y vamos a ver cómo realmente la función que relaciona esta variable con este beneficio es no lineal. De momento démosle resolver y veamos qué sale. Tarda obviamente un tiempo, el modelo es relativamente complejo y bueno, tampoco tengo un ordenador súper potente, por lo tanto, pues bueno, tarda un tiempecito, pero sale. Muy bien, le damos a aceptar y vemos que nos ha cambiado ligeramente el valor que hay aquí, 105. Vemos que con 105% es en principio el nivel para la simulación que tenemos aquí, para los datos que tenemos aquí, sería el nivel que nos minimizaría, o perdón, nos maximizaría el margen logístico. Bueno, pero veamos esto porque claro, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? Pues puede estar ocurriendo que estemos en presencia de un máximo local. De un máximo local y que veamos que en el entorno del punto de partida de 100%, pues el 105% sea el nivel que nos maximiza este margen logístico. Entonces veamos cuánto de consistente es este resultado. Veamos cuánto de consistente es. Y por ejemplo, pues utilicemos como punto inicial el 0%. Bueno, pues veámoslo, pongamos un 0 aquí y volvamos a resolver. Volvamos a resolver la función y a maximizar la función. Damos de nuevo a solver, mantenemos las mismas variables y el mismo objetivo es de maximización, mantenemos el mismo método de resolución y le damos a resolver. Partimos de 0% y veamos cuál es el resultado que ahora nos va a salir. Le damos a aceptar y caramba, no nos ha movido el 0%. No nos lo ha movido, con lo cual ya vemos que tenemos dos resultados que podrían ser, es decir, 0% es de nuevo probablemente un máximo local, lo cual no significa que sea el máximo que se puede llegar a obtener. Pero podríamos poner aquí 50%. Empezamos con el 50% de punto de partida, vamos a solver y resolvemos. Le damos a aceptar y vemos que hemos dado 50% y se sigue manteniendo el 50%. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues aquí realmente lo que está ocurriendo es que Solver, la herramienta incorporada a Excel, realmente no nos sirve no nos sirve en nuestra simulación, no nos sirve. Y veamos, digamos, el motivo por el que esto está ocurriendo. Bueno, vamos a añadir aquí una tabla de datos. Y vamos a hacer una tabla de datos en la que vamos a ver cuáles son los valores de margen logístico que se obtendrían para distintos porcentajes considerados de demanda del día siguiente a la hora de introducirlo en el stock de seguridad deseado. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente ponemos aquí una tabla, una columna en la que vamos incorporando porcentajes del 0% por ejemplo, 200%. 200% es una burrada, probablemente con 150% ya sería suficiente, tampoco merece la pena meter mucho más. Y ponemos aquí en esta celda, y este dato es el margen logístico. Por tanto, ponemos L34. Muy bien, ¿y cómo creamos esta tabla de datos? Pues simplemente marcamos aquí, vamos a tabla de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y tenemos aquí la entrada de datos que está aquí, que está en columna, le damos aquí, columna, y esta es la entrada de datos, y a aceptar. Y ahí están los resultados
que estamos obteniendo. Si se dan cuenta, he marcado aquí, bueno, simplemente he puesto aquí el nivel máximo que se obtiene para el 20%. Si graficamos esto, podemos ver cuál es la gráfica, la función que nos relaciona esta demanda del día siguiente que estamos considerando en el estado de seguridad deseado con el margen logístico que se obtendría. Para ello, pues simplemente lo que vamos a hacer es marcamos aquí esto que hay aquí, vamos a insertar, damos a gráficos y por ejemplo pues podemos graficarlo de este modo. Ahí está. Ya tenemos un primer gráfico. Esto lo podríamos, por ejemplo, vamos a el eje, digamos, reducirlo de 1.200.000, por ejemplo, como mínimo, y así lo hacemos más aparente, más visible. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues se puede ver cuál es la relación que existe entre este porcentaje que estamos sobre el que estamos trabajando, sobre el que estamos tomando una decisión, y el margen logístico. Y vemos que esa relación está muy lejos de ser una relación lineal, es una relación con muchos mínimos y máximos locales. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque están confluyendo muchos componentes de coste. Unas componentes de coste que aumentan cuando aumenta ese porcentaje, como pueden ser las relacionadas con los stocks, y unas componentes de coste que se reducen cuando se reduce ese porcentaje, como pueden ser, por ejemplo, las depreciación de mercancía. Bien, una parte de estas fluctuaciones que se producen, que hacen que hayan estos mínimos y máximos, una parte de ellas efectivamente vienen dadas por un hecho, y es el de la propia elaboración que hacemos de nuestra simulación de huella logística. Recuerden que nuestra demanda efectiva estaba Recuerden que nuestra demanda efectiva estaba sometida a factores de aleatoriedad, a factores de aleatoriedad. Y esto lo que lleva es a que cada vez que se hace aquí una simulación al 0, al 10, al 20, al 30, al 40, al 50, pues esta simulación se hace con la presencia de esa aleatoriedad y por lo tanto se generan esas posibles fluctuaciones no causadas propiamente por factores como pueden ser los costes de inventario, los costes de transporte, etcétera, sino causadas por la propia aleatoriedad en la función de demanda efectiva. Para comprobar que esto es así, pues lo único que hacemos, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a copiar toda esta columna, la vamos a copiar, pero la vamos a copiar en modo o en formato valores, de modo que la dejamos continua. Bien, ¿qué ocurre si tenemos esto? Ahora ya aquí no cambia la demanda efectiva, por lo tanto, veamos qué ocurre en esta tabla. Y como ven, pues efectivamente digamos, altibajos, los picos y valles se hacen menos pronunciados, pero la función sigue sin ser continua. Con momentos en los que, por ejemplo, aquí se ve para esta situación, o para esta simulación de huella, es decir, para este nivel de demanda efectiva, nos encontramos en una situación en la que el máximo margen logístico se encuentra en el 20%, pero bueno, pues donde vemos, por ejemplo, que antes justamente va subiendo, luego va bajando, ¿eh? Y aquí está este máximo, pero aquí tenemos, por ejemplo, un mínimo local, en el que efectivamente tenemos aquí el 60, pero luego el 60% con un margen logístico de 1.757.000, pero luego para el 60 y para el 70% ese margen logístico sube, o aquí también tenemos un mínimo local, etcétera. Por lo tanto, o aquí tenemos un máximo local, es decir, donde para el 70% es 1.772.000, mientras que para el 80 y para el 60 ese margen logístico pues es menor. Por lo tanto, incluso eliminando ese factor de aleatoriedad, nos encontramos con una función que no es homogénea, que no es constante para todos los niveles de nuestra variable X o de nuestra variable independiente, ¿no? Para todos los niveles, en este caso, de porcentaje.
Y por lo tanto lo que vemos es una, como digo, una función con múltiples mínimos y máximos que es, pues podemos decir que imposible de resolver con Solver. ¿Eh? Y en la práctica, pues lo que estamos viendo es una función en la que, pues efectivamente, el dato que nos sale, pues en este caso concreto es el 20%, el que nos maximiza el margen logístico, que es obviamente un margen logístico de 1.809.000, que es bastante superior al que teníamos cuando trabajábamos con el 100% de 1.733.000, es decir, que realmente en la práctica hay una ganancia bastante interesante de margen logístico, pero como podemos ver, pues es una cifra que está, digamos, muy difícil de obtener porque por una función o utilizando meramente Solver. Bueno, pero además tenemos una circunstancia y es que si nosotros volvemos a correr la simulación, los datos cambian. Ya no es con el 20%, ahora es con el 40%. Y si la volvemos a correr, ahora resulta que vuelve a ser con el 40%. Si lo volvemos a hacer, resulta que vuelve a ser con el 40%. Y si la volvemos a hacer, resulta que ahora es con el 70%. Y si la volvemos a hacer, casi, bueno, ahora de hecho es con el 0%. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, poder llegar a una solución que realmente nos ofrezca, con un grado alto de fiabilidad, nos ofrezca una solución al problema, es decir, una respuesta efectiva a cuál sería el porcentaje que hay que añadir aquí de la demanda del día siguiente, que nos optimizaría o que nos generaría el máximo margen, o que nos maximizaría en este caso el margen logístico. Bien, y ustedes pueden pensar, oye, ¿y si resulta que esta solución, esta tabla de datos cambia cada vez que corremos la simulación? Oye, ¿por qué no podemos hacer digamos, un conjunto de simulaciones como ya hicimos anteriormente con los KPIs, de modo que podamos obtener un dato medio con su desviación típica y ¿por qué no? También decirlo, un intervalo de predicción. Bueno, pues eso es una posibilidad que al menos teóricamente podemos concebir. Pues intentémoslo y veamos qué ocurre. Para ello, pues les muestro simplemente la tabla de datos que vamos a hacer. Oye, podemos correr 100 simulaciones, aquí lo tienen. Podemos correr 100 simulaciones variando los datos por ejemplo, de 0, 10, 20 hasta 150%, y podemos simplemente transponer estos datos aquí. Si se dan cuenta, este primer dato sería este segundo dato sería y así sucesivamente. Y esta podría ser una posibilidad, es decir, oye, creemos o construyamos esta tabla de datos, veamos en una segunda simulación cuál sería el dato que tendríamos aquí y así sucesivamente. Bueno, si acaso lo que vamos a hacer es aplicar el formato que tenemos aquí, copiar el formato de datos copiarlo aquí para que nos resalte en verde el máximo, como ocurre aquí. Bien. Bien, y esto se hace tan sencillo como simplemente seleccionando todos los datos que tenemos aquí, toda esta tabla. Hacemos la selección y nos vamos a nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y en celda de entrada, columnas, seleccionamos una celda que está fuera de nuestro rango seleccionado. Vamos a aceptar. Y este es el resultado que obtenemos. Y si se dan cuenta, pues no se produce ninguna selección, no nos cambian los datos. Fíjense que desde el 2 en adelante nos ha copiado exactamente los mismos datos. Es decir, tabla de datos no funciona en este caso ya una vez que tenemos una tabla de datos previamente. Por lo tanto, no podemos de nuevo seguir esta forma o esta rutina o este procedimiento de pensamiento. Así que de momento ocultamos esto y vemos qué otras cosas podemos hacer. Y el rango de otras cosas que podemos hacer efectivamente es trabajar en lugar de con L34, es decir, en lugar de trabajar con este KPI
que era el de sumario de KPIs, que viene de la huella logística que tenemos en cada momento, pues podemos trabajar con mostrar, recuerden, podemos trabajar con este KPI, que es el que resulta del análisis de todos los de las 100 simulaciones que hacíamos de nuestra huella logística. Bueno, pues para poder efectivamente construir una tabla de datos, lo primero que tengo que decirles es que el valor que aparece, bueno, el valor que debemos poner aquí, recuerden, el valor que tenemos que poner aquí, tiene que ser proveniente de una fórmula. Por lo tanto, pues aquí lo que hacemos es, en lugar de poner el promedio de todos estos datos que hay aquí en esta columna, como hacíamos anteriormente, pues simplemente lo que hacemos es crear de nuevo la fórmula a partir de los datos anteriores. Veamos qué es lo que obtendríamos si trabajáramos con, en lugar de L34, trabajáramos con AL34. Y le damos aquí a mostrar y veamos qué es lo que tenemos aquí. Miren, creamos la tabla de datos, pero esta vez creamos la tabla de datos con este valor. Por lo tanto, lo que hacemos de nuevo es lo de siempre. Es decir, ponemos aquí a L34 en lugar de, como antes poníamos, L34. Vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos y en celda de entrada columna seleccionamos este dato que hay aquí. Vamos a aceptar y ahí tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Pues fíjense la mínima variación que, aunque aquí aparezca muy aparente porque el rango está, digamos, en un rango muy bajo, entre 1.757.000 y 1.761.000. Fíjense que realmente los datos que tenemos aquí no parecen muy adecuados. Prácticamente no hay variación entre el 0%, 1.760.000, y el 150%, 1.758.000. Y de hecho, fíjense, si pusiéramos un millón, pusiéramos aquí el 150%, incluso, pues en esta simulación nos saldría un dato ya bastante inferior, 1.575.000, 1.566.000, ¿eh? Y bueno, pues esos son datos que no se corresponden desde luego no tienen, si pusiéramos 0%, aquí tendríamos 1.740.000, que es bastante superior, y aquí seguimos igual, ¿no? Por lo tanto, fíjense que realmente no tenemos nada que nos permita realmente confiar en que esto que estamos obteniendo aquí realmente nos vaya a servir. Por lo tanto, pues como vemos, las distintas líneas de trabajo o de procedimiento que podríamos utilizar, pues no están siendo válidas, no nos permiten obtener unos resultados que realmente a la hora de la verdad nos den fiabilidad. Bueno, y por lo tanto lo que necesitamos es seguir otro procedimiento que nos permita efectivamente resolver esta incógnita, eh, pero desde luego no podemos apoyarnos ni en Solver ni digamos en esa tabla de datos que corra un número, digamos, lo suficientemente grande estas simulaciones como para poder obtener un promedio y un intervalo de predicción que ya nos permita tener confianza en el resultado obtenido. Bueno, y eso es lo que vamos a resolver. Este vídeo ha quedado un poquito largo, casi que este vídeo, por lo tanto, para lo que nos va a servir es para darnos cuenta de que Solver puede ser una herramienta muy útil en determinadas circunstancias, pero también muy peligrosa si se utiliza mal. Y también para que nos demos cuenta de que es siempre preferible inicialmente, antes de aplicar Solver, aproximarnos o gráficamente a la relación que existe o a la función que existe entre la variable que estamos, sobre la cual estamos decidiendo, y la variable que estamos, en este caso, maximizando o optimizando. Por lo tanto, pues que sirva este vídeo, por tanto, como prueba de lo que acabo de comentar. Lo dejamos aquí y en el próximo resolvemos de forma práctica la solución a este problema. Lo que sí vamos a hacer ya es quitar aquí la palabra solver, porque no lo vamos a resolver con solver, y vemos en el próximo ejercicio, en el próximo vídeo, perdón,
la solución propuesta. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias. Saludos cordiales.